Bueno, hermanos, buenas noches. Qué gusto nuevamente hoy, como todos los miércoles, aquí que podamos estar reunidos para estudiar esta palabra que Dios nos quiere enseñar hoy. La he titulado El propósito de las parábolas. Probablemente estemos estudiando esto el día de hoy y el próximo miércoles. Me pareció realmente muy interesante. Esta prédica un poco empecé a estructurarla hace más o menos 8 días, como si ustedes saben, ya Dios desde la semana anterior ya me va mostrando más o menos qué es lo que tengo que comentarles. Pues nada, vamos a pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos en la noche de hoy. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para que esta palabra se grabe en nuestro corazón. Amén. Bueno, el propósito de las parábolas. Vamos a ver. Esto está en Mateo 13, del 10 al 17. Dice: los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió: porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos, no sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Bueno, hoy yo me he divertido como siempre. Cada vez que estoy estructurando un mensaje me divierto mucho mientras lo voy escribiendo, porque el primero que es confrontado y el primero que aprende realmente aquí soy yo. Entonces, un punto que quiero que entendamos el día de hoy. Fuimos escogidos para entender. Fuimos escogidos para entender, para tener esa revelación de la palabra. Entonces somos privilegiados, miremos como decía ahí: dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. Somos privilegiados de estar hoy en este estudio y ya lo vamos a ver más adelante. Y mire que dice, versículo 11 dice: Él les respondió: porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces, si tú estás aquí el día de hoy, es una bendición porque podemos entender las cosas del reino de los cielos. Muchas personas, ¿verdad?, que están en el mundo no tienen esa posibilidad. Entonces, mire, lo primero que yo veía era que aquí hay unos discípulos y hay cierta información que es revelada solo a los discípulos. Mire, la Biblia, yo entre más la leo, más me sorprendo. La Biblia está llena de secretos, de información clave que está oculta, de enseñanzas, de una cantidad de información que se le revela a uno, información que se le va revelando a medida que uno va leyendo, ¿cierto? Pero ahora vemos que esta información se la revelan a sus discípulos, porque también vemos que hay seguidores. ¿Quiénes son los seguidores? Pues los seguidores sí son los que van a la iglesia todos los domingos, porque Jesús tenía seguidores. Si ustedes se acuerdan, Jesús tenía su grupo íntimo, que eran sus discípulos, y tenía seguidores. ¿Y estos seguidores qué son en día? Pues los que alguna vez, de vez en cuando, pues van los domingos a la iglesia, ¿sí? De vez en cuando se conectan a un seminario o a un grupo de oración, pero realmente no están muy comprometidos con Jesús, no leen la Biblia, ¿cierto? No participan en los eventos de la iglesia, porque esto requiere un esfuerzo adicional. Y entonces cuando viene este esfuerzo, de pronto dicen: no, yo hasta aquí llego, para mí ya es suficiente con mi espiritualidad, lo que estoy dando, tal, yo es suficiente con lo que le dedico hoy en día. Esos son los seguidores. Y por último, veremos otro grupo de personas que son los que son la multitud, que van, se acercaban donde Jesús estaba ahí como medio chismosos, escuchaban la palabra, pero para nada cambiaban su vida.
se acercan de vez en cuando, oyen, sí, la palabra, ay, qué bonito, tal, pero no cambian para nada. Y mire, esto es muy importante. Hoy en día, muchas personas dicen de boca seguir a Jesús. Hoy en día vemos que el mundo está, o decimos, poco patas arriba, ¿verdad? Porque muchas personas le llaman a lo bueno, le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Y esto, ¿por qué sucede? Porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. Muchas personas están confundidas, no tienen esa revelación de lo que dice la palabra, de lo que Dios de verdad entiende y quiere. Y estas personas a veces parece que uno piensa totalmente inverso a ellos, ¿verdad? Que entonces los únicos que realmente, si ustedes analizan, los únicos que realmente siguieron la obra de Jesús y continuaron la obra de Jesús, aun cuando Jesús se fue, pues fueron los discípulos, porque ni los seguidores ni la multitud. O sea, los discípulos fueron realmente los que continuaron. Entonces, vea, vamos a pensar que Jesús vino al mundo y bajó del cielo con unos propósitos. Entonces, ¿cuál es el primer propósito? Primero, enseñarnos el camino, mostrarnos qué estaba bien, cómo hacer las cosas, porque el mundo se había desviado de lo correcto. Ustedes saben que desde la época de Moisés, que se habían entregado las tablas de la ley, el mundo se había empezado a desviar y durante todo el Antiguo Testamento Dios manda profetas que le llaman la atención al pueblo y el pueblo no corrige su rumbo. Entonces Jesús dice, bueno, yo voy a ir a enseñarles el camino, a ir a enseñarles cómo hacer las cosas. Y en estos días veía una prédica, me causaba mucha risa porque realmente puso un ejemplo, el predicador ponía un ejemplo que me gustó mucho. Y dice, vea, piensen que nosotros somos los peces y estamos en un acuario. Obviamente una similitud, ¿no? No estoy denigrando a nadie, pero pensemos en que, por ejemplo, nosotros somos los peces y estamos en un acuario. Y entonces supongamos que Dios es la persona que está fuera del acuario. Y cada vez que se acerca, los peces se alejan y se portan como no es. Y entonces Dios dice, bueno, pues ¿cómo hago yo para que los peces entiendan? Entonces, ¿cómo hago para que el pez esté tranquilo, que no viva asustado? ¿Cómo hago para que el pez no se preocupe porque cómo le llegará la comida si yo voy todos los días y le echo la comidita al pez? ¿Cómo hago para que esté tranquilo de que el agua está filtrada y no tiene que preocuparse porque yo cuido del agua, ¿verdad? Y al pez no le cabe en la cabeza que hay alguien afuera de la pecera que controla todo esto. Y entonces dice, bueno, ¿cómo hago yo para enseñarle? Entonces se hace pez y se va al acuario. Un poco esto es lo que hizo Jesús con nosotros, ¿cierto? Para enseñarles cómo actuar, porque es por su bien, es que para enseñarles que cuando uno se acerca a la pecera o Dios se acerca a la pecera, es por nuestro bien. Pero los peces, aun cuando uno los alimenta, aun cuando uno cuida de ellos, aunque uno les cambia el agua, todo, les cuida la temperatura, los peces corren y se van por donde no es. Y entonces yo decía, qué ejemplo tan perfecto, porque así somos nosotros en la vida con Dios. Y no entendemos que es por nuestro bien. Entonces, nosotros nos hacemos pez o Dios se hace pez para poder enseñarle a los peces cómo deben comportarse. Y vive con los peces y les muestra que hay algo afuera de la pecera que controla todo y que cuida de ellos. Un poco más o menos esa similitud me encantó. Un poco más o menos es lo que sucede con nosotros. Jesús, Dios estaba en el cielo y dice, ¿cómo hago para enseñarles a estos cómo es el camino? Porque se han desviado. Entonces se hace hombre y viene a la tierra. Entonces lo primero era para enseñarnos el camino. Lo segundo, entonces Jesús viene a restaurar nuestra identidad. ¿Sí? Restaurar nuestra relación con Dios para que volvamos a ser hijos de Dios, ¿cierto? Porque nos habíamos desviado del camino. ¿Y qué nos dice Juan 1:2? Esta cita la hemos visto muchísimo. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando entramos en el camino de Dios, cuando entramos en esa comunión con Dios, se restaura nuestra verdadera naturaleza. Entonces, cuando se restaura esa verdadera naturaleza, entramos en un estado de paz. Tenemos la tranquilidad, tenemos la seguridad, nos llenamos de esperanza. Y si recuerdan unas de las
estudios que tuvimos, creo que la semana pasada, ¿se acuerdan de la sed del alma? Tenemos una sed en el alma porque somos seres espirituales. Y entonces cuando restauramos nuestra relación con Dios, encontramos esa conexión para la que fuimos creados. Y entonces viene esa paz que siempre lo hemos dicho, sobrepasa todo entendimiento, porque no es una paz que viene en las circunstancias, sino es una paz que viene de la conexión que tenemos con Dios, ¿verdad? Se completa lo que es nuestro ser. Miremos Romanos 14:17, que también lo estudiamos la vez pasada. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, o sea, no es cuestiones del día a día. Aquí lo que está diciendo es que no es cuestiones del día a día, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces recuerden que cuando hablamos de justicia es que fuimos justificados, ¿verdad? Fuimos hechos justos, librados de toda condenación gracias a Dios. Nuestro juicio, cuando nosotros recibimos a Jesús, nuestro juicio ocurrió 2000 años atrás, cuando Jesús fue crucificado. Entonces nosotros ya somos hechos justos, ¿verdad? Luego habla perfectamente de la paz y el gozo, que lo hemos visto todas estas veces, todos estos estudios pasados. Entonces, mire, en Mateo 13, Jesús empieza a hablar con parábolas. Y un poquito yo quería contarles, porque vamos a entrar a estudiar cuál es el significado de las parábolas y para qué sirven las parábolas. Entonces, parábola es una comparación de una cosa con otra. Compara lo espiritual con lo terrenal. ¿Y para qué? ¿Para qué Jesús pues hablaba en parábolas? Pues tiene dos objetivos. Uno es para que pudiéramos entender el reino de los cielos. Pues ¿por qué? Porque nunca hemos visto el reino de los cielos. No, nadie ha estado allí. Entonces, ¿cómo puedes tú hacerle entender a alguien algo que no ha visto? ¿Verdad? Jesús tenía que usar algunas similitudes de historias para poder hacerle entender a las personas cómo era el reino de los cielos, ¿cierto? ¿Se acuerdan la historia que acabamos de hablar? La historia del acuario y el pez. Entonces, ¿cómo hace el pez para decirle, oye, no, es que no se preocupe, es que afuera está alguien, estoy yo, que cuido de la pecera? Tiene que hacer similitudes. Entonces, Dios como creador del universo, no podía llegar a la tierra en forma de Jesús, con toda su sabiduría y con todo su conocimiento, hablando de una manera específica y con todos los tecnicismos. Nadie le iba a entender. Eso sería como hablarle a un niño de 5 años, yo que soy ingeniero, de cómo calcular un puente. No podría entender. No, es que toma aquí las cargas móviles. El niño me miraría y me diría, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? ¿Han tratado ustedes de explicarle en algo más sencillo? Fíjese, ¿cómo le puede uno explicar a un niño pequeño que, por ejemplo, hay 4 estaciones en el año? Está el invierno, está la primavera, está el verano y está el otoño. ¿Cómo haces tú para explicarle? No, es que la Tierra gira y entonces durante una... No te entiende. Y veía otra prédica, el predicador decía que si comparamos nuestra mente o nuestra inteligencia con la inteligencia de Dios, es como si tuviéramos el cerebro de un caracol. Dios tiene el cerebro nuestro y el de nosotros es un cerebro de un caracol. Miremos qué nos enseña Isaías 55:8. Acuérdense que lo vimos la semana pasada. Por eso dice, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Acuérdense que dice que porque son, así como son altos los cielos sobre la tierra, los pensamientos de Él son mucho más altos. Nosotros tenemos el cerebro de caracol, realmente. Entonces igual hizo Dios con nosotros. Dios en su sabiduría infinita utiliza un lenguaje que podemos entender. Entonces utiliza un lenguaje, a mí me sorprende y me encanta cuando lo usa. Y se acuerdan que una vez hablamos de las ovejas y las cabras. Entonces utiliza lenguaje de ovejas, utiliza lenguaje de cabras, la semana pasada vimos que utiliza lenguajes de zarzas, de cipreses, de ortigas, de arrayanes. Utiliza mensajes y palabras de semilla, de tierra, de la vid y los pámpanos. O sea, utiliza un lenguaje sencillo para que desde el más ilustrado hasta el más humilde puedan entender. Sin embargo, es curioso porque a pesar de este lenguaje sencillo y simple, además ahí esconde unas verdades espirituales
En ese lenguaje sencillo esconde unos secretos del reino. Y ahí está el segundo punto, porque hablaba en parábolas, porque trae un mensaje escondido. Entonces Jesús quería entregar un mensaje escondido, ¿sí? Y esto lo hace a propósito. Entonces, Dios en su sabiduría infinita sabía que al igual que en el día de hoy, pasa igual, a mí me sorprende cómo las cosas que pasaban hace 2000 años aún pasan el día de hoy. Hay muchas personas que oyen el Evangelio, oyen la palabra, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Muchas personas terminan la prédica, van al sermón de la iglesia y dicen, ay, qué bonita la palabra de hoy, pero no practican nada de lo que aprendieron, ¿cierto? Muchos no son realmente cristianos y acuérdense que cuando digo cristianos hablo como seguidores de Cristo. La religión no es la que te va a salvar. Es la relación que te da con Cristo. Y me gusta como el pastor de la iglesia donde dice, es que no son cristianos, son cristinos. Porque se parecen, pero no son cristianos, son cristinos. Porque al final no obedecen. Siguen con sus vidas iguales. Entonces, a estas personas Dios no les da la facultad de entender las cosas del reino. Y entonces, ¿qué pasa con estas personas? Pues estas personas son las que cuando viene algún problema, una situación difícil, entonces cuando vienen las pruebas, entonces tienen esa mala actitud. Dice, ¿para qué me empiece a seguir a Jesús si me viene todo esto? ¿Sí? Son las personas que cuestionan todo lo que hace Dios. Pero a mí no me parece que Dios prohíba esto, a mí no me parece, culpan de Dios a todo, culpan de Dios a todo lo que sucede. Y esto pasa porque no entienden los secretos del reino y no entienden cómo funciona la vida. Acuérdense que tenemos cerebro de caracol, pero además hay algunas personas que no entienden, ¿cierto? Y depende mucho de la actitud, porque viene la prueba y uno le puede decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero sé que esto tiene un propósito. Por favor, déjame entender y ayúdame a pasar la prueba. Lo hemos visto en varias prédicas mucho más atrás, hace bastantes semanas. Las pruebas tienen un propósito. Entonces, cuando uno va con una actitud humilde ante Dios y se acerca, ¿a cuál de las dos personas, al que viene rebelde, Dios, a cuál de las dos personas ustedes creen que Dios le va a responder la oración? Pues al que tuvo la actitud humilde. Mire, Job, me encanta la historia de Job. Siempre lo hemos hablado. Job perdió todo, le fue re mal, pero Job siempre fue humilde con Dios. Nunca le habló con soberbia y altanería. Y al final Dios le contesta, Dios le abre el entendimiento, lo restaura con el doble de lo que había perdido. Y le muestra por qué la prueba. Y lo restaura con el doble de lo que había perdido. Y es que realmente, vea, tenemos que tener cuidado, no podemos acercarnos a Dios con actitudes de altanería y soberbia. Acuérdense siempre que estén pasando por una prueba, por una situación difícil, que no entiendan, sus caminos son más altos que mis caminos. Yo tengo cerebro de caracol. Muchas cosas no las voy a entender. El creador del universo no puede estarme explicando absolutamente todo. Y vamos a mirar la parábola del sembrador rápidamente, porque todos la conocemos. Vamos a mirar la parábola del sembrador. Dice, eso está en Mateo 13, 3, 9, es la primera parábola, perdón. Entonces Jesús empieza y dice, entonces les habló por parábolas de muchas cosas, les dijo, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, como les decía, esta parábola la hemos escuchado muchas veces. No la vamos a entrar al detalle. De hecho, hay un estudio bíblico de hace como un año donde hablamos de la parábola del sembrador y todos la han escuchado, ¿sí? Pero algo que me llamaba la atención ahí es que dice, al final le dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Y yo decía, es que no está hablándole a sordos, o sea, es que Jesús era de verdad, o sea, ni tampoco está
a las personas que no tienen oídos. Entonces, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Si todos al final oyeron, ¿verdad? Jesús estaba apelando a algo mucho más profundo. Y es que la palabra oír en el hebreo está ligada con la obediencia. Miremos esto. La palabra shma, que se pronuncia a menudo, se traduce como escuchar, pero en realidad tiene un significado mucho más amplio, mucho más profundo que el percibir simplemente un sonido. Abarca una gama de ideas que incluye, sí, escuchar, pero también incluye, fíjense en esto, hacer caso y responder con una acción lo que se ha escuchado. Y entonces yo me acuerdo cuando estaba jugando en la calle, cuando estaba pelado, chivolo, como dicen. ¿Y qué pasaba cuando estábamos nosotros jugando en la calle? Ay, estábamos entretenidos y salía la mamá. Julio César, es hora de entrar a comer. Y salía varias veces a decirnos y nosotros seguíamos jugando y seguíamos jugando. Hasta que no salía con el regaño o con la chancleta. En mi caso nunca tuve la chancleta, pero los papás de antes salían con la chancleta después de salir varias veces con la chancleta. ¿Sí? Y entonces solo hasta que salía con el regaño o con la chancleta, solo hasta ahí hacíamos caso. Y realmente habíamos oído la primera vez, no era que no hubiéramos oído. Habíamos oído la primera vez, de hecho habíamos oído la segunda vez, pero no habíamos obedecido. Y saben que igual pasa en la iglesia. Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos habla y nosotros lo ignoramos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios tiene que hacer algo realmente drástico para que pongamos atención y seamos obedientes. Somos la tapa, como seres humanos somos la tapa. Muchos oímos y no hacemos caso, solo hasta que viene una enfermedad o viene una pérdida económica o viene algo que realmente nos sacude, ahí sí volteamos para obedecer. Esa es la chancleta de mamá, porque somos tercos. Solo cuando viene algo que nos haga reflexionar, algo que nos haga entender que no podemos seguir haciendo o viviendo de la manera en que estamos viviendo. ¿Sí? Después de yo venir por las malas en muchas ocasiones, yo aprendí que tengo que hacer caso al primer llamado. Yo ya le he dicho a Dios, al primer llamado ya voy, no tienes que sacar la chancleta, por favor. ¿Y saben por qué pasa todo esto? Porque Dios piensa en nuestra salvación, no en nuestro bienestar temporal. Lo más importante para Dios es que no pases la eternidad separado de Él. Y miremos claramente lo que nos dice Marcos. Marcos 9, 43, 48 dice, si tu mano te lleve a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los dos pies y vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Me encanta cuando la palabra nos sacude y nos enseña tan claramente. Entonces tenemos dos opciones. Obedecemos por lo que oímos a la primera o Dios tiene que aplicar algo drástico para que pongamos atención. Mancos, cojos. Bueno, ahí tienen ustedes. Veamos lo que nos enseña el Salmo 32. Porque somos tercos como seres humanos. Dice, no seas como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Terrible, a mí me parece terrible. Mire, somos rebeldes y soberbios. No nos gusta obedecer por las buenas. Entonces yo te pregunto hoy en día, ¿quieres aprender con freno, como dice ahí? Solo cuando le jalamos hacia atrás al caballo, el caballo siente dolor, se le incrusta el freno en el paladar, ¿verdad? Y con el dolor el caballo hace caso. ¿O han tratado ustedes de hablarle a un caballo cuando están montando al caballo? Le dice, caballito, gira a la derecha.
No hacen caso. Detente, caballito. No funciona. Y de hecho hay caballos que son briosos y son soberbios. Y mire, me encanta nuevamente Dios comparándonos con los animales en su sabiduría para que entendamos cómo nos comportamos con él. No, el caballo cuando le aplico el freno es que hace caso, ¿verdad? Y entonces te quiero dejar esta reflexión de esta parte. Tú decides, pero de que entras al cielo, entras. Sea como sea, cojo, manco, como sea. Entonces, el que tenga oídos, que oiga lo que estamos hablando en la noche de hoy. Entonces, bueno, Jesús termina de contar esta parábola, dice la parábola del sembrador, y termina de contar la parábola, y yo me imagino que todos quedaron como, plop, ¿verdad? Ah, ¿y qué? ¿Y esto para qué sirve? No la entendieron, seguramente decían, oh, qué bonita fábula, es un bonito cuento para dormir. Y no, vuelvo y repito, no voy a entrar en detalle, todos conocemos la parábola del sembrador, ¿sí? Y además Jesús en unos versos más adelante lo explica en la Biblia, si quieres entender también lo explica en la Biblia. Pero imaginémonos que muchos quedan como, ¿y esto para qué sirve? O sea, ¿por qué? ¿Cierto? Y qué bonita la historia, pero ¿para qué sirve? Y muchas veces nos pasa igual cuando leemos la Biblia o cuando escuchamos un sermón. ¿Por qué? Porque fuimos enseñados a aprender como si aprendiéramos historia, como cuando fuimos en mi colegio a clase de historia y aprendimos sobre las batallas de Napoleón o las batallas de Simón Bolívar y la libertad del pueblo y tal. Pero al igual que en esta parábola, todo lo que leemos, absolutamente todo lo que leemos en la Biblia tiene un contexto espiritual, tiene una comparación espiritual, tiene secretos del reino, ¿sí? Mire lo que les dice, acuérdense, Mateo 13, lo leímos ahorita. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces veamos que solo los discípulos recibieron la explicación. ¿Sí? Dijimos que muchos son seguidores de Cristo, pero solo unos lo siguen de cerca, como lo seguían los discípulos. ¿Cierto? Pagan el precio de leer la palabra, pagan el precio de orar, pagan el precio de asistir a los seminarios, pagan el precio de estar en un grupo de oración, de tener una relación cercana con Dios, ¿verdad? Solo estos son los discípulos, solo estos son los que van a tener la revelación de los secretos. Solo a estos se les muestran esas perlas del reino. Porque a los seguidores Jesús les hablaba en parábolas y les dice, a vosotros le está hablando a los discípulos. Al resto, pues, chévere, oyeron y nada, no tienen revelación. Jeremías 33:3, el teléfono de Dios, clama a mí, yo te responderé. Dice, te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Pero vea que hay una clave en esto. No es cuando hacemos oraciones superficiales o cuando hacemos el menor esfuerzo. Es cuando clamamos, no es cuando somos tibios tampoco. Es cuando clamamos, cuando lo buscamos con furor, con fuerza, con dedicación. Clamar, si alguien se está ahogando, la otra vez lo dijimos, si alguien se está ahogando en el mar, no clama por ayuda. Oigan, me ayudan. No, pega un grito, clama, tiene fuerza. En Colombia tenemos un dicho que los tibios son ni fu ni fa. No pasa nada con ellos. No pasa nada. Es como una relación. ¿Cómo es una relación de novios tibia? ¿Cómo sería para las chicas una relación de novios tibio? Con un pretendiente tibio, ¿les gustaría? No, porque no hay interés, ¿verdad? A ratos aparece, se interesa, pero a ratos se va. Una mujer que llegue un hombre, un pretendiente tibio, pues dice, no, este no pasa nada con él. Ni fu ni fa, como les digo que decimos en Colombia. Aparece a ratos y a ratos se pierde. Y así somos muchos cristianos. O así nos comportamos algunos cristianos. Cristinos nos comportamos. Entonces, mire lo que nos enseña, cuidado, porque mire lo que nos enseña Apocalipsis.
sobre los tibios. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente, o sea, ni muy comprometido ni sin comprometerse. Como quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que si estás siendo tibio, piénsalo porque la palabra aquí es muy clara, te vomitaré de mi boca. Y vi una película que se llama Cuarto de Guerra, se las he recomendado en algunas pasas, y la señora que está enseñándole a la otra le dice, ¿quiere un cafecito? Sí, sí, quiero un cafecito. Y se lo trae tibio. Y la señora cuando lo toma, dice, porque le pregunta, ¿y cómo está tu relación con Dios? Y ella le dice, sí, bueno, más o menos, no soy tan comprometida, pero tampoco soy de las que no va a la iglesia. Y entonces ella le dice, ¿quiere un café? Sí, y se lo trae tibio. Y cuando lo prueba, le dice, uy, esto está tibio. Le dice, bueno, si a ti no te gusta el café tibio, al Señor tampoco le gusta una relación tibia, ¿verdad? Y entonces a nadie nos gustan las cosas tibias. Si tú tienes una relación con tu esposa, no te gusta tener una relación tibia con tu esposa. Es increíble. Y entonces en el versículo 18, Jesús empieza a explicarles todo el tema de la dimensión espiritual. Todo lo que pasa en el mundo visible se puede comparar con verdades espirituales. Todo lo que está descrito en la Biblia se puede comparar con verdades espirituales. Pero solo a nosotros los discípulos o a los que nos comprometemos a ser discípulos, realmente les es permitido entenderlas. Mateo 13:19. Entonces dice, porque él ya empieza a hablarles ahí, dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Ya les estaba explicando qué es lo que pasaba con el sembrador y las diferentes tierras donde se siembra la palabra, ¿verdad? Entonces fíjate que no la entiende. Entonces es necesario que expliquemos la palabra. Y aquí se estaba refiriendo a los que no entienden la palabra. Estas personas que oyen un mensaje o leen, pero no entienden la palabra. Pero tampoco dejan que nadie se las explique, ¿verdad? Les explique el significado de lo que leyeron, de lo que estudiaron, de lo que acabaron de entender. Sí, que les quede entendido. No entienden el significado. Y como nosotros que estamos compartiendo el Evangelio es nuestra obligación también explicarlo, así como es obligación de la persona que lo escucha, si no entiende algo, preguntar. Porque fíjate que si no entiende, será como los que están aquí, sembrados junto al camino. El maligno viene y les roba lo que fue sembrado en su corazón. Si no entiendes la palabra, vienen y te roban lo que se siembra en tu corazón. Yo me imagino que tú no quieres que te roben lo sembrado, ¿verdad? Entonces pregunta cuando no entiendas. Si busca a tu líder, busca a alguien que lleve un poco más de tiempo estudiando, que te pueda enseñar las verdades que están en la Biblia, porque si tú te limitas a leerlas y no entiendes, pues van a venir las aves y te van a robar lo que aprendiste. Y yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, el profesor resolvía algún ejercicio de cálculo, alguna cosa, y si uno no estaba atento, de pronto se distraía un momento, después necesitaba que un compañero le explicara, ¿verdad? De lo contrario, prácate, nos iba mal en el examen. Es necesario entender lo que significa seguir a Jesús. ¿Sabes lo que significa seguir a Jesús? Porque si no lo entiendes, entonces estás como siguiendo a Jesús, como la multitud iba ahí detrás de Jesús o los seguidores, pero no entendían por qué lo seguían o cuál era su obra. ¿Entiendes cuál fue su obra? ¿Qué significado tiene la cruz? ¿Por qué eres salvo? ¿Eres salvo por obras o eres salvo por gracia? ¿Cómo es vivir bajo la ley? ¿Cómo es vivir bajo la gracia? Si tú no entiendes esos conceptos, viene el enemigo y te roba cualquier palabra, ¿verdad? Viene el maligno y les roba y les arrebata cualquier enseñanza. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen las pruebas después y como no entendiste, entonces no sabes cómo enfrentar las pruebas, no sabes a qué atenerte, ¿cierto? Y entonces sales dolido y como dije antes, son los que critican a Dios, los que se alejan de Dios, terminas alejándote de Dios porque no entendiste, ¿verdad? Marcos 4:13.
Entonces Jesús les dice, también les dijo, si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender las demás? Entonces en esta parábola realmente tenemos la clave para entender las demás parábolas. La parábola del sembrador es la base para entender todas las otras parábolas. Si entendemos esta parábola, podemos entender espiritualmente lo que sucede en las demás. Y aquí hay algo importante que quiero decirles. Cuando se habla en el Nuevo Testamento del reino de los cielos, se está hablando de una etapa, de un periodo de tiempo que aplica desde que Jesús vino hasta que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Todas estas parábolas están aplicadas a esta temporada de la iglesia, la temporada que estamos viviendo. Y en esta temporada necesitamos del Espíritu Santo para poder entender, ¿sí? Para poder entender, porque las cosas que pertenecen al reino de Dios se entienden a través del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo no está en tu vida, no podrás entender. ¿Y por qué no podrás entenderlo? Dice la misma palabra, mira. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Fíjate, ¿a cuántas personas no les hablamos y dicen, este man está loco? ¿De qué está hablando? No entienden las cosas porque tienen que discernirse espiritualmente. Y para poder entenderlas necesitas tener el Espíritu Santo, necesitas tener comunión diaria con el Espíritu Santo, necesitas tu tiempo de intimidad diario para poder llenarte del Espíritu Santo, crecer en el entendimiento. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de las 7 lámparas? La lámpara del entendimiento, la lámpara del conocimiento, la lámpara de la sabiduría. Si no te llenas del Espíritu Santo, esas lámparas no brillan dentro de ti. Y entonces vamos a ver dos cosas que se enfatizan, dos principios que se enfatizan en la parábola del sembrador. Porque como dijimos, es la base para poder entender de aquí en adelante todas las otras parábolas, ¿verdad? Entonces, lo primero es la siembra del evangelio. Ahí es, mire, desde la época de Jesús hasta nuestros días se está sembrando el evangelio. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando nosotros le compartimos a alguien, nuestras palabras tienen esa semilla, tienen esas semillas. Nosotros fuimos convertidos, acercados a Dios por el oír, no por ver. Nosotros fuimos acercados a Dios por el oír. Cuando oímos la palabra de Dios es que crece nuestra fe. Veamos Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. No es por vista, lo hemos dicho muchas veces. A veces queremos, no, es que yo cuando vea creo. No, así no funciona. Así no funcionan las cosas de Dios. Entonces, cuando somos verdaderos seguidores de Cristo, le hablamos a otras personas de Dios, a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Le hablamos sobre el Evangelio, le hablamos sobre Jesús, les hablamos palabra de Dios, las palabras que están en la Biblia, como yo estoy sacando aquí las citas bíblicas. Esas palabras que están en la Biblia son las palabras de Dios, ¿verdad? Y aunque no sepamos, estamos sembrando esas semillas que van a crecer en esa persona. Siempre estamos sembrando el Evangelio, ¿verdad? Y el resultado de lo que estamos sembrando, pues va a depender del estado del corazón del que recibe la semilla, que se simboliza en la tierra. Y por eso hay 4 tipos de tierras. Entonces, hay personas que nosotros les hablamos y son como los que están junto al camino, lo acabamos de ver. No entienden la palabra. Lamentablemente no entienden la palabra, no entienden y no les preocupa entenderla tampoco. Entonces vienen las aves del cielo y les roban la palabra. Hay otros que oyen y dicen, ay, sí, yo quiero seguir a Jesús, ay, sí, yo anótame, yo quiero seguir a Jesús. Pero como realmente la semilla no entró en lo profundo de su corazón, no da fruto. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender esta noche es que desde que vino Jesús, siempre se habla de la siembra del Evangelio, que es la siembra de la palabra, y el fruto depende del corazón nuestro.
Lo segundo que debemos entender, para que no nos sorprenda, es que vamos a tener oposición. Van a haber personas que se van a querer pelear con nosotros, que se molestan porque predicamos el Evangelio. ¿Sí? Nos van a criticar, se van a ofender porque hablamos de Dios. Nos van a odiar, nos van a calumniar. Debemos entender eso. Cuando tenemos eso claro, no nos sorprendemos. Viene oposición del mundo y viene oposición de Satanás. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Así va a ser. Tengámoslo claro, desde la época de Jesús hasta nuestros días eso sucede. Pero necesitamos el valor para enfrentar esa situación, para ir en contra de la corriente, para ir en contra de la degradación moral que estamos viviendo en el mundo hoy en día, cuando se llama bueno a lo que es malo, porque la palabra de Dios es clara en lo que es malo, pero la sociedad le ha dado la vuelta y llama bueno a lo que es malo. Y habrá oposición a nuestro alrededor para que nos desanimemos. Entonces, si tú estás escuchando la palabra de Dios, no pienses que vas a salir y, ay, nadie te va a criticar. No, sí te van a criticar. Van a decir, ahora te volviste de los evangélicos, esos que gritan aleluya, y entonces alzan las manos y ahora te volviste fanático. Te van a criticar, te van a criticar. Y entonces, si tú te desanimas, porque ya teniéndolo claro, sabes que no debes desanimarte, pero si tú te desanimas es porque esa semilla que recibiste hoy no fructificó en tu corazón. Tu corazón no estaba lo suficientemente preparado para dar fruto. Necesita pararse. Y en esta época vamos a ver 4 preparaciones diferentes de la tierra. ¿Sí? No todos serán salvos. Eso tenemos que entenderlo. Una parte recibirá la semilla, la entenderá, la guardará en su corazón y dará fruto. Otra parte se va a condenar. No todos seremos salvos. Acuérdense que la palabra dice que la puerta de la salvación es estrecha. Solo unos pocos entrarán por la puerta. La puerta de la perdición es amplia. O sea, como yo siempre les he dicho, si tú ves que vas con todo el mundo, la puerta de la perdición es amplia y la puerta de la salvación es estrecha. Pregúntate en qué línea vas, porque tienes que ir caminando en contravía de todo el mundo. En contravía de todo el mundo, siguiendo los principios de Jesús. Entonces, unos rechazaron la palabra de Jesús, a Jesús lo rechazaron, todos lo rechazaron, casi todos. Otros no la entendieron. Otros con los afanes de la vida, las preocupaciones, la diosa del sexo, la fornicación, el adulterio, la pornografía, todo eso, los ídolos que entraron en su corazón, el dinero, el trabajo, no tienen tiempo para las cosas de Dios porque están ocupados en su mundo, ahogaron la palabra, impidieron que diera fruto. Y entonces no nos sorprendamos porque son señales de que estamos viviendo el final de los tiempos. Estamos viviendo el final de los tiempos. Esto está pronosticado en la palabra. Vamos a reflexionar, como siempre, en lo que acabamos de escuchar. Vamos a decirle, Espíritu Santo, perdóname. Perdóname, Jesús, porque probablemente me he comportado como esa multitud. No me he comprometido realmente contigo, Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, a darte ese primer lugar que te mereces. Jesús, gracias por venir a la tierra, por enseñarme el camino, por restaurar mi naturaleza de hijo. Gracias por tu palabra. Te pido que traigas revelación. Quiero entender el reino de los cielos. Quiero entender tus secretos. Hoy te prometo comprometerme más, Señor. Tú eres mi maestro, Espíritu Santo. Revélame tus secretos. Ayúdame a entender tu palabra para que no venga el enemigo y me la robe. Hoy me determino, Señor, a ser
obediente a tu llamado. No quiero ser como el caballo, guiado por freno. Gracias, Dios, por permitirme vivir en este tiempo en que tenemos esa revelación y esa oportunidad de conocer los secretos tuyos. Te doy gracias, Jesús, por todo lo que has hecho en mi vida. Amén. Ya, quería compartirles esta palabra. La semana entrante vamos a seguir con la segunda parte. Dios los bendiga. Espero que esta palabra caiga en el corazón de ustedes y dé fruto. Nos vemos el próximo miércoles.